Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que nos estéis viendo en esta serie de vídeos. Hoy estamos con una nueva entrega sobre la serie de la historia de los gitanos en España con el experto y docente historiador Manuel Martínez. Buenos días, Manuel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos para continuar la serie de vídeos sobre la historia del pueblo gitano. Un placer que estés con nosotros y nada, seguir aprendiendo y la verdad que está siendo, pues, creo que de mucha bendición y de mucho beneficio para todos, ¿no? Estos temas que estás tratando, ¿vale? Hoy vamos a tratar el siguiente tema donde nos quedamos la otra vez, arrancando del año 1783 en adelante, no sin antes, si tú me lo permites, porque he sido un privilegiado, un agraciado. Manuel Martínez, mi amigo, pues me ha regalado su nuevo libro, el cual estoy muy contento, El pueblo gitano español en las revoluciones y guerras civiles de siglos XIX y XX. De verdad que ha sido un detallazo por tu parte, Manuel, y te lo agradezco mucho. Y de verdad que todo aquel que esté interesado es un libro maravilloso, bueno, como todos que tienes, para tenerlos en su biblioteca personal, ¿vale? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? El libro que de eso arranca desde 1783 y llega hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué este espacio temporal tan amplio? Bueno, en principio yo lo que pensaba era haber cogido y haber, porque siempre he tenido muchas ganas de escribir sobre la guerra civil. Y pensé hacerlo, pero empecé a reflexionar un poquito porque hay que ver que hay un hueco bastante grande de una laguna historiográfica desde 1783 hasta 1936. Y hay cosas que había que explicar en qué situación llegaban los gitanos a la guerra civil. Y luego pues también, cuando estuve sondeando esa posibilidad, estuve viendo las guerras civiles, ya había escrito algo sobre las revoluciones liberales donde participaron gitanos, como la Cajamarcia y la Revolución de Loja de 1861. Y me di cuenta que hay algo también dentro de las guerras carlistas e incluso de la guerra de la independencia, donde, por supuesto, no hay constancia de una participación muy activa del pueblo gitano dentro de ella, pero sí había una correlación respecto a lo que en sí lo que es la guerra, una guerra civil entre esas guerras y la guerra de 1936, porque surge precisamente porque hay asuntos pendientes políticos que no se resolvieron, porque una guerra la gana quien la gana, pero no quiere decir que las ideas hayan sido derrotadas. Las ideas siguen en marcha y esas ideas llegan a 1936. Entonces, todo este menjunje, pues, me dio por, vamos a tirar para adelante. Luego, para cómo se complicó un poco el tema con la pandemia, ya había empezado a investigar sobre Marianés, que quería profundizar sobre él. Y bueno, surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a publicar esto, pero no con el ánimo de decir que esto es una publicación definitiva y que va a ser la mejor de todas, ¿no? Es simplemente igual que ocurrió con Marianés, que ha vuelto a despertarse ese interés por el personaje, despertar el interés de los historiadores de la guerra civil, que no menciona prácticamente a los gitanos. Salvo, hombre, hay historiadores, aquí tenemos a David Martín, que es realmente el pionero en esta investigación. Ha hecho varios artículos, pero no ha llegado a publicar una monografía. Ahora, pues a partir de esto, bueno, pues puede hacerlo tanto él como cualquier otro historiador y, por supuesto, mejorarlo, lo que no va a ser muy difícil, que lo mejore. Y luego también tenemos ya anteriormente un paisano mío, amigo, Eusebio, de aquí de Almería, que junto con María Dolores Fernández y Mónica Floreria, publicaron estos dos libros que son unos testimonios imprescindibles para conocer
la historia del pueblo gitano en la guerra civil, incluso en la posguerra. A mí, desde luego, me ha servido. Estos libros, pues, los recomiendo porque son muchas historias y es muy difícil. Por ejemplo, en mi libro he recogido bastantes, pero no se pueden recoger todas porque se rompe todo un relato y hay que darle una continuidad y un dinamismo para saber que se comprenda lo que realmente quieres transmitir. Bueno, pues con estos antecedentes, pues surge este libro. Muy bien. Y bueno, en fin, quiero destacar la importancia que tiene ese paralelismo entre la idea liberal y las ideas conservadoras, porque es fundamental. Es fundamental porque los derechos del pueblo gitano que se van logrando van a socaire de las ideas liberales. Mientras cuando triunfa las ideas conservadoras dentro del gobierno de España, se produce un retroceso. Entonces, esto también era muy importante señalarlo. Vale. Vamos, está bien explicado, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los hitos fundamentales para la historia del pueblo gitano respecto a la adquisición de derechos en el siglo XIX? Sí, bueno, pues como ya he dicho, son avances y retrocesos. Los avances llegan con las ideas liberales. Es más, la pragmática de 1783 ya llega a una especie de ideas liberales. Tiene ideas con fundamento liberal. No llega a ser el liberalismo, no, la burguesía no está todavía. Además, el liberalismo lo que busca y propugna precisamente es que, independientemente de la cuna, cualquier español podía llegar a tener los mismos derechos que cualquier otro que haya nacido de una buena cuna, como se dice, ¿no? De la nobleza y demás, o ser rey. Entonces, me voy a quedar un poquito en la pragmática de 1783 para entenderlo, porque es fundamental. Es fundamental esta pragmática en el devenir de la primera mitad del siglo XIX. La vez anterior no me acuerdo si lo comenté, ¿no? A partir de la pragmática de 1783, esta, pues se va a tener vigencia prácticamente hasta bueno, teóricamente hasta 1848, pero se va a seguir recordando incluso en el siglo XX. Entonces, esta misma pragmática va a generar una gran cantidad de documentos legales, porque, por ejemplo, de los que yo he podido recoger, además de esto, viene pues el recordatorio a la justicia para que se cumpla la ley, porque se dice que no se lo están tomando en serio. Esto es 1784, en agosto. Luego, más tarde, ese mismo año, tenemos otro recordatorio en 1784. Vuelve a recordarse la pragmática en 1787. Esto va a dar lugar, mira, por ejemplo, aquí hay la audiencia territorial, órgano supremo de justicia. Pues, por ejemplo, en este mismo año, a 5 de marzo de 1787, la audiencia de la ciudad de Valladolid, pues dice que siendo notorias las providencias repetidas que se han dado, nunca mejor dicho, que han sido repetidas, que se han dado circularmente por este tribunal para la persecución y captura de malhechores, vagos, gitanos y gente sospechosa, con arreglo a la Real Pragmática del 19 de septiembre de 1783. Luego, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta ya el Consejo de Castilla, la Audiencia de Cataluña, por ejemplo, esta también la Audiencia de Cataluña, pues habla de liberar a la sociedad de diversos males. Y uno de esos males se consideraba
a la vida gitana. Vaya. Entonces, aquí también habla de perseguir, bueno, incluso supersticiones, brujería y tal, y meten también por medio a los gitanos. Y luego, por último, una carta acordada del Consejo también, ya en 1795, la anterior en 1793. Aquí, pues, exactamente igual. Se habla a pesar de los paternales deseos de su majestad y la vigilancia con que el Consejo ha procurado recordar esta obligación de los jueces, sigue sin cumplirse la pragmática de 1783. Que hay que recordar también que esta pragmática se recoge en este libro gordo, que son 3 tomos, la novísima recuperación de las leyes de España, que ya repetidamente lo he ido refiriendo anteriormente en otros vídeos. Sí. En el título 16 se habla de los gitanos, su vagancia y otros excesos de los gitanos, que no se acomodan a la ley y como son incorregibles, no hay más remedio que seguir dando órdenes y leyes para reducirlo a la vida ordinaria y normal de los demás españoles. Bueno, no sé, aunque teóricamente se consideran ya vasallos del rey, pues queda todavía en el aire esa ciudadanía española que ya llega a 1812, cuando se concede, es el hito siguiente, en 1812, cuando hay que decir que los liberales, que son los que llevan la voz cantante aquí, se vuelven muy moderados con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos ya de la Revolución Francesa. Entonces, quieren aceptar a los gitanos como ciudadanos españoles, pero se ven muy coartados y por no buscarse más complicaciones, llegan a un consenso por el cual todos son españoles los que nacen en España, que sean hombres libres. Hay que recordar que todavía hay esclavismo por ahí. Y que estén avecindados. Esto lo ponen por los gitanos. Y que estén avecindados. Quiere decir que en teoría, porque en la práctica ni siquiera los que estaban avecindados se les respetó, pues resulta que quedó así, casi en agua de borraja. Y no sería hasta después, que ya el siguiente hito, después varios retrocesos, porque en 1834 el Estatuto Real lo que hace es derogar esta Constitución de 1812. Aquí lo tenemos, en el capítulo 2 de los españoles, que dice, artículo 5, son españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de la España y los hijos de estos. Agua de borraja, papel mojado. Manuel, una pregunta. Lo de 1812 es la PEPA, ¿no? La Constitución que hicieron. Sí, porque el día de San José se promulgó. Ahí viene la PEPA. Bueno, como los gaditanos son tan así, tan chistosos, pues, y además le ponen mote a todo, pues me parece muy bien la PEPA. Ahí viene que viva la PEPA. Y bueno, decir que esta supone un cambio bastante fundamental, porque ya lo que se dice es que el gitano puede ser redimido y puede ser considerado como un ciudadano útil y recuperable para la sociedad. Entonces, eso es una cosa que ya Carlos III lo deja entrever, pero toda la legislación anterior los consideraban incorregibles y solamente buscaban la idea esta de expulsión o de exterminio. Entonces, esto es una cosa bastante importante. Y aquí se nota, en la primera historia de los gitanos, en 1832, un tal J.M., que por cierto encontré yo quién era realmente el autor, porque el autor lo pone aquí J.M., las iniciales, el nombre y el apellido. Y mira por donde encontré quién era el autor, pero lo siento, he perdido el dato, así que volveré a investigar.
Soy un desastre, pero bueno, este libro es fundamental porque es el primero y en el que muchos, cuando quieren saber algo de gitanos, se van a introducir en él. Y entonces se dice que la situación actual, en 1832-31, cuando se escribiera, de los gitanos, se debía al resultado de las condiciones creadas por la actitud de desprecio, vejación y estigmatización adoptada seguramente por la población no gitana. Así mismo, con esas palabras. Cualquiera de ahora lo puede firmar. Bueno, 5 años después se sale una nueva constitución porque los liberales toman otra vez el poder. Y cada vez que toman el poder, uno y otro, uno derogan la constitución, los conservadores, y otros crean una nueva constitución. Y esta es la de 1837, es la consagración de esa invisibilidad que reviste al gitano, y esta misma invisibilidad es la que le da carta de naturaleza española, precisamente porque no se menciona al gitano para nada, y se dice, son todos españoles los que nacen en territorio español. No dice nada más, por lo tanto, los gitanos son españoles. Y como tales se les va a tratar a partir de entonces, a pesar de que vuelvan otra vez con esas ideas, ¿no? Sobre todo con la observancia de la pragmática de 1780. En 1746, bueno, entre tanto se produce la Primera Guerra Civil. Estamos hablando de la Primera Guerra Civil y Primera Guerra Carlista, ¿eh? Y en ese marasmo que se produce de guerra y de destrucción, ¿En qué año, de miseria Manuel? y de todo, Perdón, ¿en qué año fue? Perdona. En los años 30, en la Primera Guerra Civil, la 1800. de 1836. Estamos en plena Guerra Civil cuando Vale, estoy vale. hablando de la Constitución de 1837. 36, 37, 38. Y aquí lo que se produce es que se crea la Guardia Civil. Vaya. Después, porque al terminar la Guerra Civil, lo que se produce es un caos, donde los gitanos, por cierto, los gitanos deambulan buscándose la vida. Van de un sitio a otro para ganarse el dinero como jornaleros, vendiendo caballería o lo que sea. Entonces, hay bandas carlistas que son los que pierden la guerra, y quiere decir que los liberales vencen a los conservadores. Entonces, estas bandas van de un lado a otro, robando, intentando hacer una especie, no de guerra de guerrillas, pero intentando sustentarse en bandidaje y tal. Y entonces todo esto se asocia a los gitanos también. Quiere decir que ya en 1846, por la orden de diciembre de 1845, se crea la Guardia Civil para precisamente evitar todo esto de bandidaje. Y claro, por supuesto, se crea un artículo, más adelante lo hablaremos, para que vigilaran a los gitanos. Luego, siguiendo con esos hitos, está el Código Penal de 1848, que es unos años después de la creación de la Guardia Civil. Y ya este código lo que significa es que se deroga toda la legislación antigua, por lo tanto también la pragmática de 1783. Aunque muchos corregidores, como más tarde seguirán aplicándola, incluso proponiendo el corte de orejas, algunos los cogían y los rapaban, en fin, seguían haciendo barbaridades. Entonces, este Código Penal tampoco menciona a los gitanos. O sea que no hay ninguna ley contra los gitanos. Por lo tanto, ya podemos decir que en la legislación tradicional antigitana ya a partir de este año no existe. Y luego, bueno, aquí se me ha olvidado enseñar la cartilla de la Guardia Civil. Donde dice que se vigilará escrupulosamente a los gitanos que viajen, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan y confrontar sus señas particulares, observar sus trajes,
contra sus caballerías, en fin, el control que ya con Carlos II, ya a finales del siglo XVII, exactamente se hacía lo mismo. Y esto es la pervivencia de todas estas pragmáticas. Y esta pervivencia va a llegar después hasta 1952, donde se reestructura el artículo. Y en 1978 aún pervive hasta que se deroga. Y luego, ya por último, después de el código, aquí tengo el Código Penal de 1848. Puedo abrirlo por donde quiera, que no se va a ver nada de gitano, nada, no se menciona gitano. Vale. Llegamos a la Constitución de 1869. ¿Qué pasa aquí? Que vuelven otra vez los liberales a ganar. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que se vuelve a hacer una nueva Constitución. Y nuevamente en esta nueva Constitución no se mencionan a los gitanos. Siguen siendo españoles porque nacen en España, tal y cual. Pero hay un dato muy importante que le da mayor trascendencia, que es la ley electoral. La ley electoral, esta es la Constitución de 1869 y la ley electoral que no la he marcado. Bueno, la ley electoral donde, claro, a todos los ciudadanos españoles, independientemente de su riqueza y de tal, pues podían votar. Los gitanos hasta entonces tenían el derecho de ciudadanía, pero no tenían el derecho de voto. Como otros tantos españoles que no, porque no eran propietarios, no eran terratenientes, no eran propietarios, pues no tenían derecho. Entonces, a partir de 1869, los gitanos ya votan. La primera votación la hacen en las municipales. Y aquí hay una historia muy gorda que viene en el libro y entonces transcribo cómo tanto liberales como conservadores, sobre todo los conservadores, quieren valerse de ese voto gitano. Hay que tener en cuenta que el gitano se encuentra de pronto con un voto, con un poder, porque no supo ejercerlo realmente para otras cosas, porque no tenía capacidad política, a pesar de los gitanos políticos que después hablaremos. Entonces, ni tampoco tenían una conciencia política determinada y seguían sujetos al poder que los manejaba. Entonces, por ejemplo, había el patrón de esos jornaleros gitanos le decía que tenían que votar, o incluso compraban el voto. Le decían, vamos a votar, venga, te doy tanto si votas. Y entonces hasta le acompañaban al lugar de la urna y veían que la misma papeleta que le había dado el cacique era la que metía. Y así, cosas así. Y entonces ahí hay historias que, bueno, ahí están registradas y algunas le salió el tiro por la culata a estos patronos porque hubo sitios, me parece que en Figueras, por ejemplo, en el último tercio del siglo XIX, hubo unas elecciones que, a pesar de todas las presiones que se le hicieron, tal igual, los gitanos votaron a quien le dio la gana y no pudo con ellos. O sea, ahí hay un rasgo de entereza gitana. Y bueno, es una lástima que quisieran entorpecer este derecho de esta forma, pero parece ser que ahora mismo pues ya está. Que los tiempos no cambian, Manuel, porque van pasando los siglos y ahora en democracia, cuando vienen las elecciones, ahí aparecen todos los políticos detrás de los gitanos para que les voten. Incluso vienen a Sí, la feria, bueno, le llaman la feria del voto. Sí. La feria del voto, pero no le llaman la feria por la diversión, no, la feria por los gitanos. La feria del voto. Llegaron a llamar. Hay un poema que está recogido en el libro que se llama la feria del voto. Pero bueno, pues es injusto, es muy injusto. Eso, se olvidan de nosotros, pero cuando vienen las elecciones se acercan. Vamos a la siguiente pregunta. Venga, vamos. ¿Qué papel tuvo el pueblo gitano en las revoluciones liberales del siglo XIX? Bueno, realmente muy pequeña, salvo dos grandes excepciones, la de la Jamancia y la de Loja. La de Jamancia
sería interesantísimo que alguien que la estudiara, que se metiera en ella, ¿no? Yo solamente he arañado la superficie un poquito. He podido constatar la presencia gitana y su relación, pues, bueno, con esta revolución. Y ya más me he metido, ha habido más documentación respecto a la revolución de Loja, de 1861, donde se crea un batallón propio, batallón de gitanos, igual que cuando se hacía para Flandes, se construían batallones de caballería o de alabardera y tal, batallones gitanos, compuestos solamente por gitanos, pues aquí se constituyó contra los liberales moderados, buscando precisamente lo que se quería era un reparto de tierra. O sea, el gitano luchando por conseguir tierra, que se le había negado anteriormente con la repoblación del Reino de Granada, con la repoblación de Sierra Morena y tantas otras ocasiones donde se pudo dar la oportunidad de que el gitano, a que se le condenó trabajar solamente en el ejercicio de la tierra, no se le diera oportunidad o posibilidades de poder tener acceso a ella. Con lo cual siempre quedaron por debajo, marginados respecto al resto de gente más pudiente, que eran los que le tenían esas tierras y tenían la facultad de contratarlo o no contratarlo encima. Y si no lo contratas en un sitio, tienes que ir a otro lado. Pero para colmo, resulta que no podían ir al otro lado, porque había una disposición que decía que no podían salir sin licencia de la justicia, ¿no? Había una ecuación ahí respecto a los movimientos. Me voy de un lado para otro, pero bueno, es que la historia es así. La historia esta es todo revoloteo. Es todo revoloteo. Todo está en el aire. Siempre ha estado en el aire y en cualquier momento, ¡pum!, cae sobre la cabeza del gitano. Pero digamos, resumiendo, que solamente Jamancia, la revolución esa que has dicho, y la de Loja, en las que pueden un poquito... Bueno, hay que decir también que también se ha dicho mucho que el gitano es monárquico. Bueno, sorprendentemente para uno y normal para otro. Hay que decir que también hay muestras del gitano que defiende a Fernando VII, el último representante de una monarquía absoluta que derogaba cuantas leyes había a favor de los gitanos, que le daba la ciudadanía, y sin embargo los gitanos se sublevaron, los gitanos de Triana, cuando antes de la epopeya esta de los 20.000 hijos de San Luis, que vinieron a restaurar el poder absoluto de Fernando VII, estaba preso en Sevilla y cuando fueron a mandarlo a Fernando VII a Cádiz, se sublevaron los gitanos de Triana intentando evitar que se embarcara. No lo pudieron conseguir, pero arramblaron con todo. Destrozaron todo el puerto de Sevilla y hubo un motín bastante gordo. Pero también hay que decir que las mujeres gitanas también tienen su protagonismo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en el motín de la Verdulera. ¿Y por qué Manuel intentaban hacer eso, los gitanos de Triana? Porque es un poco contradictorio, ¿no? Si era mejor el cambio de la ley que el rey Fernando VII, ¿no? No, porque el rey se mostró cercano con los gitanos. Hizo alguna visita a Triana, el rey. Y esa proximidad y todo eso se lo ganó. Entonces, no valoraron lo que es la idea, ya te digo, porque no tenía asentado una ideología. Entonces, el que el rey hubiera ido de paseo por Triana, eso quizás posiblemente fue lo que caló. Vale. Según lo leído, estableces un paralelismo entre las guerras carlistas y la guerra civil de 1936. ¿Lo hubo también en cuanto a su implicación en el conflicto bélico? Sí, bueno, más o menos ya lo he contestado anteriormente. Como en la guerra civil del 36, vieron ese conflicto como algo ajeno, que no entendían y que era propio de los no gitanos, de los payas.
Entonces, realmente lo único que le interesaba era en la supervivencia. Y como toda guerra, no podían quedar exentos. Sin embargo, no le presionaron tanto liberales como conservadores, no presionaron para meter a los gitanos en su fila. Porque te voy a decir una cosa, aunque no hay nada escrito, seguramente no hubieran aceptado a los gitanos porque era una deshonra para el ejército. Hay que comentar, por ejemplo, en 1860, con la revolución de 1868 hubo una batalla, la del puente de Alcolea, donde murieron muchos españoles, por supuesto. Era una guerra civil entre conservadores y liberales, y la prensa francesa se hizo eco de esa batalla y puso, y en el campo quedaron muertos miles de gitanos. Madre de Dios, casi declaran la guerra a Francia. Pero eso de considerar que sus soldados, tanto fueran de uno, aunque fuera del bando enemigo, que fueran gitanos. Vaya, que en fin. No les gustaba. Bien, vamos a, en el libro eso. Vamos a la siguiente. Hay un apartado sorprendente titulado Los gitanos políticos, que sin embargo no se trata realmente de gitanos. ¿Quiénes eran realmente estos gitanos políticos? Bueno, pues esto no pensaba haberlo puesto, quería haber hecho un artículo independiente del libro, pero al final cedí, digo, porque realmente es fundamental, porque esa estigmatización que se tenía del gitano llegó a las capas más altas de la política española, por la cual, si los políticos españoles tenían esa percepción del gitano, ¿qué interés tenían para que el gitano pudiera promocionar socialmente? No tienen ningún interés. Entonces, utilizaron, como después se utilizó en la Guerra Civil Española, para denigrar al contrario. O sea, por ejemplo, una de las primeras referencias, no digo que sea la primera, posiblemente después, más adelante, algún otro historiador encontrará una más antigua, ¿no? Entonces, en la prensa se trató mucho este tema de los gitanos políticos. En la postdata, en junio de 1842, pues se atacó a Espartero, al general Espartero, y dijo que todos los políticos lo que hacían era una política de gitanos. Claro, que esto es lo que quería decir, que querían hacer pasar por buenos, por puros españoles, ahí están los de la ciudadanía española, o sea, se consideran los gitanos como españoles, pero realmente no tenían conciencia de ser españoles, es lo que venía a decir. Que no enseñaban nada a los filósofos, ni a los políticos, ni a ningún hombre de bien. De ahí viene ese dicho que después, en el siglo XIX, se hizo muy extenso, de decir que es que los gitanos no quieren tener a su hijo con buenos principios. Que yo creo que hasta hoy en día todavía se sigue diciendo. Ya está bien. Así, bueno, sin comerlo ni beberlo, todos estos los gitanos van a sufrir todas estas consecuencias. Y entra dentro de esta política en la confrontación de los liberales, los conservadores, y los moderados y conservadores. Y se convierte dentro del argot político en una estrella. Debe haber otra referencia. El pensamiento español, ya en 1864, que dice, el periódico dice: España no merece figurar en el catálogo de los pueblos cultos y civilizados, al estar gobernada por una horda de gitanos, que para vergüenza de todos se había enseñoreado del país. ¿Qué quiere decir esto? Que se le consentía mucho a los gitanos. Entonces, en segunda lectura, por debajo de lo que se quiere decir, en lo que se entendía de los gitanos. Que los gitanos hacían y deshacían a su antojo, y que nadie los sujetaba. Y tal como ellos eran estos políticos, que no le importaba a España nada, y lo único que querían hacer cambalaches políticos, como hacían los tratos los gitanos. Otra cosa. Y esto fue tremendo, Esto fue tremendo porque estamos hablando de un presidente de gobierno Narváez, nada más que un presidente de gobierno, que se tuvo un enfrentamiento en las Cortes, y en estas Cortes, que por cierto las llamaron el Congreso de Gitanos,
se le llamó varias veces Congreso de Gitanos, no de diputados. Se vino a decir así de pronto, estas no son cortes, parecemos gitanos. ¿Por qué? Porque, sí, porque hubo una pelea y vamos, casi se llega a las manos y entonces no viene uno de los diputados de la oposición a Narváez, no viene más que se le ocurre decir esto, que estos no son cortes, que parecemos gitanos. En fin, en 1871, pues, ya hablando ya, no ya de conservadores, que quizás eran los que tiraran más a los gitanos, los republicanos, tan progres, los republicanos también, en este afán por atacar a los políticos conservadores, que le llamaban traidores monárquicos, porque todos, pues, le dijeron que un día quedarían descubiertos los gitanos políticos, que analizaban la dignidad de los derechos, las libertades y el trabajo del pueblo. O sea, Manuel, echaba por tierra todo esto, estas grandes grandezas, por considerar que son ideales gitanos. ¿Puedes repetirlo otra vez, leerlo otra vez lo que has dicho? Porque es que se ha cortado la conexión. Sí. Los republicanos acusaron a los monárquicos de traicionar la voluntad popular de los españoles. Los españoles habían decidido que había República Española. Bueno, la historia se repite con la Segunda República Española. Y entonces decía que llegaría un día, como del juicio final, ¿no? Llegaría un día en el que la justicia popular se encargara de estos políticos, que eran gitanos políticos, que comercializaban con la dignidad de los derechos, de las libertades y el trabajo del pueblo. O sea, como el betún, a la altura del betún ponía, o entendían que lo ponían a la altura del betún a estos gitanos comparándolos, a estos gitanos políticos o los opositores, que tanto eran liberales como eran conservadores, depende de quién la atacaba. O sea que aquí, igual que en la Guerra Civil ya veréis que liberales en los de los fieles a la República como los de Franco, pues resulta que después utilizaron los gitanos para atacar a uno y a otro. Como arma arrojadiza, nos usaban ahí para insultar al otro. Es increíble. Sí, pero que al final de cuentas quien salía, aunque aquí sin comérselo y beberlo, quien salía perdiendo eran los gitanos. Porque esa mala fama y ese mal ánimo de estos políticos, no podían esperar nada bueno, como tampoco podían esperar bueno en la guerra civil de una parte y de otra. Claro. Pues vamos a la siguiente. Manuel, ¿estás ahí? Sí, es que parece que se ha cortado otra vez. Vamos a la siguiente. Dedicas varias páginas a la represión ejercida por la Guardia Civil. Sí. ¿Es justificado el temor que el gitano ha mostrado hacia esta institución armada? Pues sí, pues ya he comentado de la cartilla de la Guardia Civil, de ese famoso artículo. Y bueno, y anteriormente está la superintendencia de policía, que se creó también para vigilar a los gitanos, y que está el germen después de lo que fue la Guardia Civil. Y a su vez, esto se remonta a la Santa Hermandad y demás. Toda esta vigilancia lo que va a crear es que la Guardia Civil tenía la facultad de detener a cualquier gitano que se tropezara por los caminos. Quiere decir que depende también incluso el ánimo que tuviera ese día el Guardia Civil o lo que sea, porque era podían actuar de forma muy arbitraria. Y el temor del gitano a perder esas caballerías, que ya las perdía con la Santa Hermandad, que en el capítulo anterior lo hemos comentado, las podía perder aquí, como en efecto ocurrió en muchas ocasiones. O simplemente los detenían, le requisaban las caballerías hasta justificar la propiedad de esas caballerías. Sí, hay cosas. Si es que, por proseguir un poquito, antes de nada, puedo decir
que en la primera mitad del siglo XIX sigue habiendo legislación hasta 1848. Bueno, legislación. Disposiciones. Esta, por ejemplo, es de 1816, por el que se refiere que se tiene que cumplir la pragmática de 1783. Luego hay otra, y esta sí que es muy importante, y en la que la Guardia Civil, en ese artículo, se basa fundamentalmente en la de 25 de octubre de 1820. Por el que se dice, un acuerdo de las Cortes, que aquí estas Cortes fueron también muy movidas, se estipuló que, bueno, los jefes políticos, alcaldes y ayuntamientos tenían que velar eficazmente y bajo su responsabilidad sobre el modo de vida de sus paisanos. Entonces, en el capítulo segundo decía, los antes llamados gitanos, pero siguen diciendo gitanos, vagantes o sin ocupación útil, los demás vagos, holgazanes y malentretenidos, aquí todos metidos en el mismo saco, calificado en la Real Orden del 30 de abril de 1745, se remonta, estamos hablando del año 1820 y se remonta a 1745, y en el Real Decreto de 7 de mayo de 1775, Ley 7 titular de la novísima recopilación de 1805, serán perseguidos y presos, previa la información sumaria que justifique sus malas calidades y sin dárseles más que 8 días precisos. Y esto es muy importante. Aquí hubo un debate porque le daban 4 días. Y en 4 días no podían hacer absolutamente nada. Y hubo uno muy esclarecedor y dijo, esto es injusto, esto es injusto. No vamos a darle 4 días, vamos a darle 8. O sea, que estamos en lo mismo. Y sin darle más que 8 días precisos para probar sus excepciones, en el modo que previene el artículo 14 de dicho Real Decreto, se han destinado tal y cual a las casas de esta clase, no ni más ni menos que una casa de corrección o una galera, a las galeras como las galeras de mujeres, casas de misericordia, hospicios, arsenales, y esto olía un tufillo a 1749 con el proyecto de Termini. En fin, a los presillos de África, quiere decir que la antigua penalidad o los destinos penales se vuelve a recuperar en 1820. Después de haber pasado tantos años, se vuelve a recordar. Y esto viene a cuento, viene a cuento a documentos como estos. Este es el alcalde de, no me acuerdo, me confundo muchas veces de Morata de Tajuña con otro, creo que es de Morata de Tajuña. Y me pongo de los nervios y entonces no encuentro... Tranquilo, en fin, ya aparecerá. ahora te lo digo. Entonces dice, para ejercer... Porque hay un gitano, que le pide permiso a su alcalde para ser chalán, tratante de caballería, que le den la autorización. Porque estamos hablando todavía de en el año 1827, que todavía está en la pragmática de 1783. Es que esto es fundamental conocerlo, para que se vea que realmente la Guardia Civil lo que hace es ni más ni menos que seguir cumpliendo todo esto. Entonces, este hombre escribe al Consejo de Castilla y ni más ni menos que hace un pequeño memorial que lo justifica de esta forma. Pues vuelve a recordar la novísima recopilación que han pedido vecindarios. La Generalidad no lo tiene, habla de que el gitano sigue siendo nómada. Y esto es una cosa que aún en el siglo XX, muchos escritores cuando hablan de gitanos, dicen los nómadas y siguen hablando de que son nómadas. Cuando en esta época ya prácticamente están asentados, no todos, Hay caravanas y sobre todo cuando te encuentras una caravana, muchas eran de gitanos de otros países. Pero bueno, habla de que no tienen vecindad y que lo que viene a pedir al Consejo de Castilla es que se renueven las órdenes. Y te voy a decir, Becerril de Campos, no es Morata de Tajuña, es de Becerril de Campos. Es que como es por fechas muy cercanas me confundo mucho. Y ya, por último, quizás una de las últimas es la del año siguiente, 1828,
pues que vuelve otra vez a recordarse, la pragmática de 1783. En fin, yo creo bueno, Sí, que... pocas veces se puede hablar de historia de los pueblos gitanos, con documentos originales, pero bueno. Claro, y no hay más esta época de la historia que tampoco sabemos, ¿no? La mayoría. Siempre sabemos solamente que en este tiempo pues se empieza a originar el flamenco, llega Josh Borrow, todo el tema este del costumbrismo y los toros, pero Sí, lo que estás tratando ahora pues no lo sabemos nadie. Yo por lo menos es la primera vez que lo escucho. esta es la Biblia de George Borrow. El Manjaro Lucas. Este también tiene mucha culpa en muchas cosas, pero bueno. Vamos a dejarlo de hablar. Vale, pues vamos a... Y sí, volver a recordar, se me ha Sí, olvidado, la revista técnica de la Guardia Civil. No la tengo aquí. Tengo vale. varias revistas. Es para que se vea cómo el pensamiento o qué opinaba la Guardia Civil, no la Guardia Civil en conjunto, porque hay otra cosa que hay que decir. La Guardia Civil de antes no es la de ahora. Hay que dejar bien claro, ¿de acuerdo? Estoy hablando de la Guardia Civil de antes. Y esta Guardia Civil, los números de la Guardia Civil, los mandos, tenían una idea sobre los gitanos. Entonces, esta idea no era nada positiva. Y ahí recojo bastante. Hay que también hacer justicia. Hay un historiador gitano, Rafael Buiga, hay un artículo que ha publicado sobre este aspecto muy interesante. ¿eh? Ya tenía yo, por ejemplo, lo de el humor, ¿no? El humor, el chiste ya que empiezan a hacerse sobre los gitanos, aquí en la revista se hace muy palpable. Vale, vale. De todas formas, Y bueno, si yo la, creo que... si la tienes, Manuel, pues pondremos una imagen, como hacemos siempre, para que se vea Sí, sí, sí. lo que estás diciendo. Haré una de estas viñetas de un guardia civil que se dedicó a hacer en varios números pues algunos chistecitos, textos tan graciosos. Vale. Bueno, pues vamos a la siguiente, ¿vale? La séptima, tras el romanticismo que proyecta una visión estereotipada del gitano, comentas que a partir de la crisis del 98, intelectuales españoles empezaron a interesarse por la situación del gitano en la sociedad española. ¿Tiene algo que ver este interés con el éxodo rural que acabó configurando barrios gitanos en las grandes ciudades? Pues sí, aunque el romanticismo y eso de rural no lleva una cosa a la otra realmente, pero se da por esta época. Se da por esta época y hay que decir, bueno, porque una de las peculiaridades del romanticismo europeo, tal, pues resulta que es ese gusto por lo exótico. Y este origen de los gitanos, que entonces todavía se seguía pensando que eran egipcios y que procedían de Oriente, tal y cual, pues llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo los gitanos españoles, porque hay muchos franceses que tienen gitanos allí, pero sin embargo se interesaron por gitanos españoles y también por el flamenco. Entonces, esto lo que dio lugar a una visión muy estereotipada, que no se correspondía con la realidad. O sea, porque el gitano no es como ahora... como entonces se pensó, era flamenco y era gente transhumante que iba de un lado para otro, que se dedicaba más que a vender, a tocar, cuando no eran ladrones y robaban caballos y demás, en fin. Entonces, corre paralelo con el éxodo rural, porque aquí lo que se va produciendo a lo largo a partir de, sobre todo de la Primera Guerra Carlista, el abandono del campo, porque se pasa mucho hambre. Y el gitano ya en un momento que, a partir de que ya es considerado español, ya en teoría ya no hay leyes contra ellos, esa vigilancia que había sobre el gitano, que no podía salir de una localidad, pues ya eso desaparece. Entonces tienen más libertad de buscar otros sitios
otros lugares donde poder sobrevivir. Entonces, se está produciendo muchos cambios sociales en esta época y el trabajo se encuentra principalmente en las grandes ciudades. Y ahí es donde empiezan a acudir y van creando una gitanería, los barrios gitanos. Entonces, todo esto también va a dar lugar a que estos barrios, digamos, se van a tener así como sitios muy peligrosos y tal, y lo que va a ser un receptáculo para todo este tipo de población, ¿no? Que no es aceptada por la mayor parte de la sociedad porque no los considera útiles, es más, lo consideran peligrosos, como después ya se verá a finales del siglo XIX con la criminología. Vale. Sí, pero que es fundamental entender que este proceso de éxodo rural y por el cual se van creando estos barrios gitanos va a despertar también una mayor cercanía de la gente, o sea que van a tener gitanos más cerca en estas ciudades. Entonces eso va a suponer un mayor contacto. Y también una curiosidad, que después vamos a ver. Sí, por ejemplo, en un caso que podemos decir, en Jerez, es una ciudad única en España. Yo tengo un amigo de ahí donde los gitanos prácticamente ya son como los no gitanos. Ha habido una riqueza cultural entre ambos desde hace ya más de 100 años en esa ciudad. Sí. Y Jerez, en lo que pasa que ha tenido realmente la oportunidad de conjugar los valores de Valle y de Gitano y de hacer una convivencia en favor de esto. Y se han valido uno y otro en un mutuo contacto que realmente ha fructificado. Efectivamente, Jerez es uno de los buenos ejemplos. Y vuelvo a recordar que en Vera también, en Almería. en Vera de Almería, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significó la Segunda República Española dentro de la historia gitana? Bueno, pero espérate. Vale, vale. Quería yo ahondar un poquillo en el trasvase de la población y que hay mayor contacto. Porque se empieza a conocer más al gitano. Sobre todo, como has comentado, lo de la crisis del 98, la generación del 98, vuelven los ojos sobre los gitanos, porque esos intelectuales que no iban por el campo, al tenerlo en la ciudad, lo empiezan a conocer y ven como un buen campo para su creación literaria, ¿no? Incluso ahí, y quiero destacar a periodistas como un tal Merchant. Este hombre, pues en 1903, que todavía está en todo su auge la generación del 98, escribe lo siguiente respecto a la historia de España y los gitanos. La historia de España está plagada de persecuciones y de exterminio, como la expulsión de los moriscos, la quema de judíos y el acoso ejercido sobre los gitanos. Aquí este hombre no conocía lo del exterminio de los gitanos. Ejercido sobre los gitanos. A quienes los antiguos historiógrafos cuelgan hórridas patrañas, o sea que todo es mentira, todo lo que le cuelga, toda esta estigmatización. En suma, este columnista lo que venía a decir que después de 4 siglos de convivencia, entonces eran 4 siglos, ahora son más, ha sido esta relación una vida de osquedad, de egoísmo feroz, de bárbaras agresiones y de perdurables atentados contra la justicia y el derecho. Y esto es fundamental, porque en ya unos años antes, en el siglo XIX, hubo un político, un abogado, esto también viene en el libro, un abogado, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que fue el primero en considerar como, no sé cómo se llama esto, como descargo, ¿no? De un delito, el hecho de ser gitano.
porque el gitano, más o menos viene a decir que el gitano era víctima de la sociedad. Eso fue la primera vez que se dio ese argumento. Hay otro, por ejemplo, hay un juez que nos mandaron cerca de ahí de Jerez, en Grazalema, porque él fue aquí, había un barrio gitano, y había muchos gitanos entonces, y él iba muy preocupado, porque le iban a dar mucho trabajo los gitanos. Y lo único que encontró fue miseria, pobreza, y que los gitanos no pisaban el juzgado para nada. Le dio tanto repelú eso que cogió y pidió el traslado porque no podía ver eso. En fin, hay sensibilidad y otras cosas. Y bueno, pues, una anécdota. En 1910, esto es muy revelador. En Madrid, por ejemplo, había un barrio que se llama Las Cambroneras. Era un barrio principalmente gitano, había de todo, pero había sobre todo gitanos. Y ese interés que había por los gitanos, pues a un periodista, pues le despertó ese interés de ir allí, en plan de como turista, pero con mucho miedo. Es más, se procuró ir con varios amigos y se procuró algunos gitanos que eran amigos de un abogado, que era amigo suyo y que pues, les servía de salvoconducto para llegar a ciertos gitanos para que le contaran historias. Y bueno, lo llevaron por un laberinto de calles, habla de, en fin, como los tintes estos de tenebrosos y tal, con a media luz, y llegan a una choza, como la describe así, y que al entrar a la choza pues se encuentra 10 o 12 gitanos ahí, con un candil pequeñito ahí, que daba muy poca luz, y había uno leyendo un libro de Gorky. Y eso le llamó la atención. El hecho de que leyeran Gorky y que los demás, hombres y mujeres, estaban absortos en esa lectura, pues revela que ya en estos años ya hay una cierta sensibilización por ideas más socialistas. Entonces, son noticias que te encuentras así, pero que te indica que, bueno, ya empieza el gitano a tener a adentrarse en una ideología, vaya, en este caso. ¿Quién es Gorky? Pues Máximo Gorky, a ver, Máximo Gorky, sí. Este es un escritor ruso que participó dentro de los gobiernos bolcheviques primero, y él escribía de una forma desgarrada, ¿no? de esta pobre gente, ¿no? De la gente que vivía bajo el poder absoluto del zar y de la nobleza. Y bueno, dedica su obra a la gente más desgraciada, o sea, a los bajos fondos, digamos, ¿no? En otras palabras. Y que eran los desdichados y entonces, pues, realmente escribía sobre ellos. Y esto, pues, el gitano, pues, por supuesto, se identificaba, ¿no? con estas lecturas. Curioso, ¿no? Muy curioso, muy curioso.